¿qué provoca la falta de conocimiento? ¿Sí? ¿Qué provoca o qué produce la falta de conocimiento? Cuando alguien por alguna situación no puede terminar o culminar sus estudios, posiblemente se le cerrarán un sinnúmero de puertas a la hora de poder adquirir, si digamos, un buen trabajo y por ende una buena remuneración. Eso conlleva a mucha gente tratar de vérselas cómo pueden sucumbir por sí mismos y tratan en algunos momentos de crear espacios, digamos, en cuanto a su estilo de vida y tratar de poner negocios para, diríamos, tratar de resarcir aquello que la ciencia, por decirlo de alguna forma, se lo ha impedido o el conocimiento se lo ha impedido. Hay a quienes le va muy bien, por cierto, inclusive pueden llegar a asegurar y decir de que el estudio no necesariamente ha sido algo importante en sus vidas, sino que su esfuerzo, su dedicación y la destreza o la habilidad por tal o cual negocio que ellos han emprendido, de ahí el término actual que se conoce como emprendimiento, sí, les ha podido sacar adelante. Si bien es cierto, todo esto tiene, diríamos, mucho valor, mucha validez, cuando se habla de cosas estrictamente espirituales, la realidad es totalmente diferente. Vuelvo y repito, en el ámbito secular puede ser que dé buenos resultados, pero en el ámbito espiritual no hay nada que pueda reemplazar o el hombre pueda llegar a ser para suplir todo aquello que de pronto en el conocimiento de Dios sí, se nos brinda, se nos otorga. Dicho esto, cuando uno, y recuerdo el verso número 6, cuando uno va a Oseas 4, verso 6, Dios hace entrever al pueblo de que el conocimiento debe formar parte, sí, en este caso, de su pueblo. No puede ser, sí, de alguna forma desarraigado, no puede en algún momento, sí, tener esta falta o esta falencia del conocimiento de Dios. Para los que estuvieron la semana pasada recordarán que cuando se hablaba de conocimiento de Dios, se hablaba no solamente del saber. Una cosa era conocer a Dios en cuanto a su palabra y otra era conocer a Dios en cuanto a su propia o a su misma esencia. Hay dos tipos de, diríamos así, de conocimiento. Una cosa es conocer a Dios a través de su palabra y otra cosa es conocerlo a Él, cómo Él es y qué es lo que Él desea, sí, que yo haga, sí, a la hora obviamente de conocer su palabra. Esto diríamos que fue lo que Dios reclamó a su pueblo. El pueblo no tiene conocimiento de mí y agravando su situación, tampoco tenía conocimiento de una verdadera interpretación de su palabra. Cuando vamos al verso 6, dice en el versículo, la parte final del versículo 6 lo siguiente: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. Y qué curioso, no dice de ti, sino dice de lo que más nos puede llegar a doler, de tus hijos. Sí, eso sí es escalofriante. Sí, diría cualquier padre: no, Señor, si vas a mandar un juicio o si vas a mandar disciplina, que caiga sobre mí, pero no sobre mis hijos. Y Dios, mi amado, no hará reparo a la hora de sancionar justamente este mal que tiene, sí, muchas veces el propio pueblo. Yo me voy a olvidar de ti, así como tú te has olvidado de mi ley, me olvidaré de tu descendencia, de tus hijos. Ahora, esto ya vuelvo y repito, se lo analizó de una manera muy extensa el domingo anterior. Pero en el verso 7, ¿y por qué nombré el verso 6? Porque el verso 7 se desprende como parte de esa sanción divina al pueblo. Y es en el verso 7 donde Dios sí hace entrever algo que a mí digamos que me dejó los pelos de punta, me dejó los pocos que tengo, por cierto, me dejó los vellos en todo caso en punta. Sí, la Escritura nos dice: conforme a su grandeza. Sí, lo tiene, verso 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Ahora, hay una pregunta que es muy válida en este verso 7. Cuando alguien no tiene secularmente conocimiento, ¿de dónde entonces adquirió su grandeza? ¿De dónde adquirió, diríamos, esa superioridad de la cual Dios hace alusión en el verso número 7?
se sobreentiende que alguien que es falto de conocimiento, entre otras cosas, está empobrecido en todo caso de su conocimiento, está, diríamos, achicado en cuanto a su potencial, porque justamente al no saber no tendrá mayores oportunidades de poder prosperar o de sucumbir. Pero bíblicamente, si Dios, mi amado hermano, hace notar algo totalmente opuesto, dice, conforme a su grandeza, hablándole hasta donde ha podido crecer el pueblo, hasta donde ha podido prosperar el pueblo, así, dice la Escritura, también pecaron contra mí. Y aquí me nació a mí justamente esa pregunta que lo elevé a tema. ¿Qué produce o qué puede provocar la falta del conocimiento de Dios? Y aquí quisiera analizar dos aspectos muy generales, pero muy al mismo tiempo muy importantes. El primero de ellos que yo consideré que es lo que puede traer la falta de conocimiento es, mi amado hermano, lo siguiente. Primero, que si la falta de conocimiento de Dios puede hacerte sabio, ojo, y grande, como lo dice la Escritura, pero en tus propios razonamientos. Esto es algo contradictorio, pero es muy válido a la hora de filtrarlo por las Escrituras. Repito, la falta de conocimiento del Señor puede llegar a traerle al hombre sabiduría o grandeza, pero en sus propios razonamientos. Es decir, que Él tratará de suplir, así como lo puse en la introducción. No tengo un título, no pude estudiar, no puedo tener el conocimiento que tiene otro, pero si mi habilidad, mi destreza o mi capacidad me hace ser productivo en otro tipo de negocio sin tener el conocimiento, es decir, me hago grande, pero no bajo la forma tradicional que la sociedad demanda para hacerse grande. Usted sabe bien que la sociedad tiene una ruta trazada para que el hombre pueda prosperar, para que el hombre pueda ser grande en la sociedad, y ha dejado el camino del conocimiento. De allí que la gente pelea por un cupo, no solamente en las escuelas, en los colegios, sino también en las universidades. Y esos cupos son, diríamos, muy escasos, y quien obviamente tiene una oportunidad la tratará de explotar al máximo, y mucho más si ese cupo es un cupo fiscal, un cupo gratuito. Mi amado, pero los que no lo pueden hacer por esa vía, entonces buscan bajo sus propios moldes, bajo sus propios modelos, la forma o la manera de sucumbir también. Y hay, vuelvo y repito, hay muchos que se pueden hacer inclusive más grandes que aquellos que han estudiado. Creo que usted conoce en el entorno mucha gente que ha sacado adelante económicamente, financieramente lo suyo, con negocios propios. Y puede ser que eso les haya a ellos funcionado, pero también es bien cierto que son contados con los dedos de la mano, por así decirlo, quienes si han prosperado hasta un punto que se podría decir que causan hasta una sana envidia. Pero la gran mayoría de los que no han sucumbido en cuanto a su intelecto por la vía o la ruta normal es un pueblo pobre, un pueblo que posiblemente caiga en un estado de miseria o de pobreza extrema. De allí, obviamente, la división de las clases, hablando de las clases sociales, dentro de un país. Un porcentaje muy pequeño se podría considerar como clase alta, otro porcentaje mediano, la clase media, pero un porcentaje sumamente mayoritario, sí, considerado como la clase pobre. Mi amado, ¿cómo entonces poder discernir este versículo 7 cuando Dios nos dice que ese mismo pueblo que en el verso 6 Dios le imputó que no tenían conocimiento, en el verso 7 ahora se ha hecho grande? ¿Grande en qué? Y ahí es donde yo le mencionaba el primer aspecto. Grandes, sí, posiblemente en su propio razonamiento, en su propia sabiduría, pero claro, en su propia mente, en sus propias ideas, en sus propios principios, en su propia forma de ver la vida. Como segundo aspecto, sí, de lo que puede provocar la falta de conocimiento del Señor, no solo es ser sabio o ser grande en su propio razonamiento, sino también ser autosuficiente en su propia fuerza.
Esto, si usted ya lo quiere filtrar en el verso 7 en adelante, que lo vamos obviamente a ahondar, dará como complemento estos dos aspectos de que el hombre ya no depende de Dios. El hombre ya no tiene que dar cuentas a Dios por su forma de vivir. Y creo que es el estándar de las sociedades actuales, donde cada quien hace lo que bien le parece. Mi amado, esta situación Dios la considera, la contempla, y dice la Escritura en el verso 7, conforme a su grandeza, así también pecaron contra mí. Es decir, pisotearon mis mandamientos, también yo cambiaré. Esa honra que ellos han adquirido, esa gloria, esa grandeza, su honra, la voy a cambiar, dice la Escritura. ¿En qué? Dice la Biblia. ¿En qué? En afrenta. Ahora, bíblicamente, mi amor hermano, quise ahondar un poquito más allá, y el Espíritu Santo, si no me dejó esperar en la porción de la Escritura. En Jeremías capítulo 7, verso 27 al 29, mi amado, Dios hace ver entre líneas cómo es que el pueblo se hizo grande. Por lo menos cómo es que esta nación, que se olvidó de la ley del Señor, que se olvidó de los mandamientos de Dios, cómo es que llegó a ser grande, cómo es que llegó a ser próspera. Jeremías, capítulo número 5, verso 27 al 29, dirá lo siguiente. ¿Lo tiene? Jeremías, capítulo número 5. ¿Ya lo encontró? Jeremías, capítulo número 5, versículo número 27 al 29, habré de leer. ¿Lo tiene? Y dice la porción de la Escritura: como jaula, ¿lo tiene ya? Como jaula llena de pájaros, así están sus casas. Debo leer la simbología, me impactó. Así están sus casas, pero llenas de engaño. Así, mira, así se hicieron, mira, grandes y ricos. Ahora, usted debe de recordar, antes de seguir leyendo, dentro del estudio del libro de los Reyes, que antes de la caída aparatosa del reino del norte, donde los asirios vinieron y luego los sitiaron, los esclavizaron y se los llevaron a las ciudades de los medos. Mi amado hermano, el pueblo pasó por un tiempo de abundancia sin límite. Lo mismo Dios, digamos, le permitió pasar al pueblo también del sur. Se hizo grande, de hecho, en los tiempos aún de un hombre perverso, un rey perverso, que era el padre de Ezequías. Sin embargo, Dios les permitió, aún teniendo a un rey miserable, poder prosperar de una manera muy especial y hasta cierto punto experimentar lo mismo que estaba pasando en el reino del norte. Gran bendición, gran prosperidad. No porque se lo merecieran, sino porque Dios decía en su palabra que había tenido misericordia de ellos. Ya no había reparo para su maldad, no había cura, pero Dios aún así, mi amado, hacía, como lo dice la Escritura ya para nosotros al día de hoy, hacía salir el sol sobre buenos y sobre malos, hacía llover, o enviaba su rocío sobre los sembríos sin importar de la condición en la que se encontraran así los sembradores. Dios los había enriquecido, les había dado favor sin merecer. Ahora, cuando uno va a Jeremías capítulo 5, Dios nos hace entrever en estos textos cómo estaba fundamentada su grandeza, su riqueza. Y dirá en el versículo 27, como jaula llena de pájaros, así están sus casas, pero llenas de ¿qué? De engaño. Y un curioso, dice en la parte final, así se hicieron grandes y ricos. Yo te pregunto, ¿cómo es que alguien puede hacerse poderoso, grande, o rico, sabiendo que en su casa, entre comillas digo esto, todo lo que se ha, hallado allí es engaño o posiblemente es mentira? ¿Cómo alguien puede prosperar tanto siendo tan malvado?
Y querido hermano, si usted lee obviamente el verso 27, le quedarán muchas expectativas en duda. De allí que a mí me encanta poder revisar versiones del mismo pasaje, pero en otras traducciones bíblicas. Y dice Jeremías 5:27 en la traducción del lenguaje actual, que es otra versión bíblica, pero la palabra de Dios es una misma. Dice, sus casas, dice aquí en el verso 27, parecen jaulas, dice acá. Lo leo. Sus casas parecen jaulas, pero no están llenas de pájaros. Dice la Escritura, sino repletas de cosas robadas. Así fue como se llenaron de plata y llegaron a ser poderosos. Ahora, eso a mí sí me da, obviamente, otro sazón, diríamos, a la comida. Cuando uno va a Jeremías 5:27, del texto que estamos leyendo aquí en la Reina Valera del 60, cuando nos dice como jaula llena de pájaros, es decir, como una casa llena de implementos, llena de, diríamos, de cosas, de muebles y enseres, lleno de, diríamos, de gran prosperidad. Así están llenas su casa, pero de cosas que han sido malhabidas, o que posiblemente engañaron o defraudaron a otros para prosperar ellos mismos. Mi hermano, yo le mencionaba como primer aspecto dentro de lo que puede producir la falta de conocimiento, de un conocimiento genuino, claro está, de Dios, porque cuando hablo de conocimiento de Dios no estoy hablando de tener en el conocimiento, en la mente, grabado o memorizado los textos bíblicos. Eso lo puede hacer cualquiera. Si yo voy y agarro a alguien de la calle y le digo, memoriza este versículo, yo le aseguro que él lo podría llegar a memorizar, pero eso no le cambiará la vida. ¿Me explico? Yo le puedo hacer memorizar uno de los mandamientos más pequeños que hay en el Éxodo, que dice, no hurtarás. Y él se lo aprenderá y me dará la cita bíblica, pero él seguirá robando. Él seguirá delinquiendo. Es decir, que el conocimiento por sí solo no te cambia. Amén. El conocimiento por sí solo, aislándolo de la ecuación, diríamos, bíblica, de la ecuación del Señor, no te cambia. Lo que logra cambiar al hombre, lo que esa palabra puede llegar a ser en la vida de alguien que adquiere conocimiento, es que no solamente conozca el mandamiento, sino que conozca al Dios del mandamiento. Amén. Eso, diríamos, completa la fórmula y produce en quien lee y aprende o memoriza el texto el cambio que Dios quiere que su palabra haga en la vida del lector. Ahora, dice la Escritura, estoy en Jeremías capítulo 5, que ellos se han llenado y han prosperado de una manera tan grande, pero lo han hecho obviamente no conforme al conocimiento de Dios, sino conforme a lo que su conocimiento les dictaba al corazón. ¿Y qué dictaba su conocimiento al corazón? Prospera a toda costa, sin tener en cuenta el daño que puedes producir a los demás. Es decir, pisa por encima de cualquier cosa, digamos, a los obstáculos que te puedan llegar a detener, pero tienes que sacar tu vida y a los tuyos adelante, sin importar el mal que esto pueda producir. Y eso penosamente sí es la realidad de nuestra sociedad actual. Gente que posiblemente no le interesa si el vecino de al lado o si la persona que vive al frente o qué sé yo, otro sector de la ciudad está pasando hambre. Lo importante es que él sacie su hambre, sin importar cómo lo pueda llegar a hacer. No considera el mandamiento, no considera bajo ninguna perspectiva la demanda de Dios. Él solo piensa en su propia prosperidad. Y esto, mi amado, si bien es cierto, entre comillas digo, puede ser catalogado como algo bueno, pero si se rompe el marco bíblico, entonces deja de ser tu prosperidad algo bueno y se vuelve en algo totalmente, diríamos, a manera de oprobio, se vuelve insensatez, porque al hacerlo de esa manera, quebrantas, mi amado hermano, la voluntad de Dios. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 28, porque voy a leer hasta el verso 29, se engordaron, hablando de su pueblo, se engordaron y se pusieron lustrosos. Eso tiene que ver como brillo con esplendor. Usted lustra algo que quiere
que a brillante, ¿verdad? Se pusieron, dice, lustrosos, es decir, que brillaron con luz propia, es lo que quiere decir el texto. Como pequeños soles, que cada quien, que cuando alguien los ve o los percibe, dice, wow, yo quisiera ser como él. Como quien va de pronto subido en la metrovía y ve un auto lujoso y dice, ay Señor, ¿cómo quisiera yo conducir ese auto? ¿Cómo quisiera ver en mí o en los míos la prosperidad de aquel? Y dice, brillaron con luz propia, que es lo que a la verdad representaría este término lustroso, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y a causa de los pobres no juzgaron, es decir, no hicieron justicia. Y termina diciendo el verso 29, ya como sentencia a este mal, no castigaré esto, dice ya aquí Dios, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, termino el párrafo, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras, es decir, acerca de esa prosperidad, y los sacerdotes dirigían por manos, dice aquí, ¿de quiénes? Dicen los pastores. Por manos de ellos, es decir, que ellos manipulaban al sacerdote para que predicara solo cosas que ellos podían recibir. Mira que hay mucha gente que puede llegar a, diríamos, a influenciar en los mensajes bíblicos, en los mensajes, diríamos, mandados por Dios, ¿sí? Tan solamente con insinuaciones. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque de alguna forma, aún las iglesias dependen de la economía del pueblo, humanamente hablando. Y bien podría ser que alguien reconsiderara una exhortación para que es evidente no ofenda al oído de los oyentes. Si el predicador ha considerado o de alguna forma se ha percibido de que el pueblo o alguien o algunos de entre el pueblo tienen una tendencia hacia algo negativo, él primeramente, antes de predicar de ese algo negativo, considerará muy, pero muy atinadamente qué palabritas usar, qué ejemplos dar, pero todo para no ofender en demasía a ese oyente que es un contributario, diríamos, con su ofrenda, su diezmo, para ese mismo ministerio. Y eso de alguna forma aliviana, suaviza o ablanda el mensaje que Dios posiblemente quiere que sea enérgico, severo, recto, pero al mismo tiempo sin de edificación para la iglesia. No es lo mismo, digo yo, nunca será lo mismo que frente a un llamado de atención, llamado quien lo reciba, reaccione favorablemente siempre y cuando quien da esa alerta de atención ponga el énfasis debido en sus propias palabras. ¿Qué es lo que quiero decir? No es lo mismo que a un niño travieso, qué sé yo, que viene para acá y comienza a tocar, a hacer bulla o a mover las cosas. Si un padre le dice, mijito, deje eso tranquilo y sigue conversando, yo le aseguro que el niño no dejará tranquilo el asunto. Continuará y continuará y continuará haciendo desastres. Que a que usted preste atención al asunto y diga, oye, deja eso, no es tuyo. El muchacho y se aceptará. No es lo mismo decirle al pueblo, no ofenda al Señor, le ruego por amor de Dios. Y cambiando de tema, viene el aniversario de la flor. No es lo mismo. Este pueblo que había prosperado presionó al sacerdocio para que todo lo que salga de la boca, entre comillas, de Dios, no hiera su susceptibilidad, no los ofenda. Dice la Escritura, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos.
Dice, pastor, yo he predicado y me imagino que algo de bendición, algo de poder, algo que nos levante. Amén, dirá el pastor. Cuidado, en pocas palabras, o singularmente le está diciendo, cuidado, va a predicar del pecado del pueblo. Cuidado que le voy y que le llevo el diezmo. De allí que muchos prefieren iglesias, no quiero ofender a las iglesias, pero muchos prefieren ir a iglesias grandes para que, obviamente, sus acciones, sobre todo, su forma, su estándar de vida, no sea expuesto. Porque en iglesias grandes, por lo general, se habla también de manera muy general, muy genérica, y los líderes no tienen un contacto personalizado con las ovejas, por la gran demasía de las ovejas. ¿Qué rector que no es maestro podría enfocarse en uno, en dos o en tres estudiantes? Muy difícil. Él siempre todo lo verá a lo macro, lo verá de una manera muy general. No tendrá la capacidad, por más que quiera, de poder tener el control de cada uno de esos estudiantes. De allí que se designan coordinadores de piso o lo que se conoce también como inspectores, y estos son los que de alguna forma retransmitirán. Pero yo le aseguro algo, de que la información pase de un inspector a un rector tendrá que ser una causa sumamente grave como para que el director se quede. No así en iglesias medianas o pequeñas, donde el pastor sí podría detectar de manera muy personalizada el mal de cada una de las ovejas y llamar la atención también. Mucha gente no quiere esto de la iglesia, es decir, no quiere esto de Dios, porque la iglesia, vista de una manera ya de ejercicio ministerial, está llamada a alertar a las ovejas o al pueblo a que corrijan sus malos caminos para que vivamos conforme al conocimiento de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, terminará diciendo el texto del verso 31, si y mi pueblo, ¿qué dice la Escritura? Así lo quiso. Es que cuando el Evangelio no te presiona, es que cuando el Evangelio no te demanda, es que cuando el Evangelio no te pisa los callos, mi hermano, qué cómodo es ser cristiano. Cuando el Evangelio no te pone a veces entre la espada y la pared, no hay dificultad a la hora de tomar decisiones. Es fácil vivir la vida cristiana sin la presión de la iglesia, sin la presión de la palabra, sin la presión del Espíritu Santo. El Evangelio se hace duro en tu vida cuando la palabra te confronta y de hecho te acorrala. Allí es donde tú no sabes a qué atenerte y posiblemente quieras deslindarte de ese verdadero conocimiento y comiences a tomar en tus propios juicios, tus propias decisiones y comenzar a vivir aisladamente de la voluntad de Dios. Mi querido hermano, dice la Escritura, por eso este pasaje de Jeremías me impactó en sobremanera, al ver cómo Dios, hermano, desnuda al pueblo cuando éste obviamente no quiere regirse bajo el verdadero conocimiento de Dios. Dice la Escritura, y mi pueblo así lo quiso. Es decir, que en medio de nosotros existe, no es que no hay, existe, mi amado hermano, diríamos así, un sinnúmero de personas que no les gusta que el Evangelio los presione, que el conocimiento verdadero de Dios los exponga y les exija más allá de lo que ellos quieren dar. De allí, queriendo cambiar un poquito de cola de ganado, que muchos pueblos, por ejemplo, no diezman y no ofrendan porque simplemente para esos esa ley de Dios no debe afectar a su bolsillo. De que muchos pueblos de Dios no quieren salir a evangelizar porque ellos, ese texto, esa demanda de Dios les afecta su tiempo, su cronograma, sus estándares. Dice, yo no quiero, por lo menos en aquello, sin sujetarme a la voluntad de Dios. Lo mismo lo puedo pasar de pronto a la espera del congregarse o aún de lo que viene hoy en la noche, en la Santa Cena. Mucho pueblo puede pasar años sin cenar.
porque se ve presionado por la Santa Cena. Porque sabe que la Santa Cena, más allá de ser una liturgia, un ritual eclesial, ellos saben, porque tienen solo conocimiento intelectual de Dios, que para hacerlo, ellos deben de hacer un análisis y decirse a sí mismos, claro, confrontados por el Espíritu Santo, de que están caminando en santidad. Y muchos dicen, yo sé cómo camino y no soy digno de la cena. Amén. Un solo amén. Amén por eso. Amén. De allí la razón de que muchos pueblos dicen, no ceno. Y no me interesa cenar. Porque no quieren confrontar sus vidas frente a la voluntad o al verdadero. Y mire cómo resalto esto. Verdadero conocimiento de Dios. No el texto que te lo sabes. El diablo sabe más Biblia que todos los unidos juntos. Mi hermano, en el libro obviamente, de Isaías, perdón, de Oseas, capítulo número 4, verso número 7, ya teniendo los elementos, dirá un abogado, los elementos de juicio bien puestos sobre la mesa y viendo con claridad a qué se refiere nuestro Dios, conforme a su grandeza o a su prosperidad, claro, no fundamentada en mi conocimiento, sino en el de ellos, conforme a su grandeza también a sí mismo, conforme iban prosperando, así también iban, ¿qué cosa? Iban pecando. Pero no, yo no peco. Claro, tú, para tu caminado, tu razonamiento, tu pensamiento, tu estilo de vida no ofende a Dios. Pero eso es lo que tus conocimientos dictan de ti mismo. ¿Quién podría decir, uy, yo no fui al culto, pero yo no ofendo a Dios? Pero no fui al culto, pero yo no ofendo a Dios. Yo no me he bautizado, pero yo no ofendo a Dios. Yo no estoy diezmando, pero yo no ofendo a Dios. Yo es verdad que no salgo a evangelizar, pero yo no ofendo a Dios. ¿Cuál es tu Biblia? Tu mente es tu Biblia. Tu razonamiento es tu propia palabra de Dios. Porque la Biblia que yo tengo me demanda todo esto. Amén. Pero ellos no reconocen que conforme a lo que engrandecen, también engrandecen la multitud de sus ofensas a Dios. Repito, Oseas es un libro confrontador. Hace vivir al profeta la situación real, así como Dios nos está dando a probar cucharadas de nuestro propio mal en nuestro tiempo. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe cómo mueren los indígenas? ¿A qué le sabe que ahora que va a los comisariatos o a los supermercados comienza a escasear la comida? ¿A qué le sabe todo esto? Que cuando sale a vender ya no hay quien compre porque no hay dinero, ya comienza a escasear la fluidez de solvencia económica. ¿A qué le está sabiendo esto? Lo saborea. ¿A qué le sabe cada vez que sale y de pronto con expectativa tiene que volver por el mismo lugar donde vino porque ve que la situación está peligrosa? ¿A qué le sabe esto? ¿Qué quiere experimentar? Lo de Venezuela en su máximo esplendor. ¿Qué quiere experimentar? Calamidad al extremo. Quiere ser como esos reyes que hemos venido estudiando, que luego de 7 años reaccionan y dicen, uy, he pecado. ¿Se acuerdan de las enseñanzas del rey? ¿Qué quiere saborear en Ecuador? Dios nos está dando, mire, nos está haciendo probar el abreboca de sus juicios. ¿Cuántos vinieron a la lluvia? ¿Cuántos se están congregando? ¿Cuántos vienen a orar a las iglesias? Si lo primero que buscan es el pretexto para no venir, es que hay estado de excepción, hay esto, hay lo otro, sí, es verdad, pero mientras más dura se pone la cosa, bíblicamente la iglesia debería buscar más de Dios, no poner el pretexto para no buscarlo más. ¿Es que acaso cuando le dicen que su hijo está más grave, usted no busca más ayuda? ¿O es usted de aquellos padres que cuando le dice al médico, está gravísimo, entonces me voy a mi casa y me dicen, ¿qué no hay nada que hacer?
¿Acaso no busca más ayuda cuando la cosa está más grave? ¿Es que acaso cuando las llamas están en todo su esplendor, usted no hace más esfuerzo para apagar el incendio? Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo estamos con el verdadero conocimiento de Dios? Mi hermano, Oseas capítulo número 4, versículo 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí también. O sea, es decir, tranquilo, yo no me voy a oponer ni en tu grandeza ni en tu forma, entre comillas, de prosperar. Tranquilo, pero algo te aseguro, yo voy a cambiar esa honra por afrenta. No tú. Porque tú vas a seguir en lo tuyo, vas a seguir a tus propios, razonamientos y vas a, y como dicen muchos por ahí, y por donde vas a meter la cabeza, posiblemente vas a sacar tus pies. Dios de pronto adelante te disculpa la expresión de las patas y yo por ese hueco no te metas y tú no déjame que aquí es donde está lo mío. Llegará un momento en que Dios dice, bueno, métete por ahí, pero yo voy a cambiar tu grandeza en afrenta. Y claro, cuando quieras retomar el retorno, cuando quieras volver a decir, yo ya no te lo voy a permitir. Porque todo lo que has sembrado vas a cosechar. Y no lo haré contigo, dice la Biblia, lo haré con aquellos que tú tanto como pretexto lo pones para hacer de tu vida lo que te da la gana. Es que mis hijos, hermano, es mi familia, por eso es que lo hago. Por eso dice, a tus hijos les voy a dar a saborear esto. ¿Qué sociedad crees que les espera a tus hijos? Así como estamos. Por eso mismo que tú trabajas, por eso mismo que tú te esfuerzas. Claro, si no tienes en consideración a Dios en lo que haces, eso mismo que tú tanto valoras y peleas y luchas y quieres emprender por ellos, ellos pagarán los frutos. Tus ojos lo verán. Y ahí dirán, ¿por qué no les inculqué lo que verdaderamente les habría de servir? No los dólares, sino el temor verdadero a servir Dios. Porque los dólares se van. Se van. Mi amado, dice la Escritura, y ven conmigo por favor al Salmo capítulo número 94. Dios nos hace vivir lo que predicamos. Cada texto bíblico lo estamos viviendo. Si acaso no se ha dado cuenta. Y Oseas está entero. Hay que decir al Señor que se acabe rápido, Oseas, para que ya no vivir esto. No, mi amado hermano. Eso no va a ocurrir. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 94, dice el Señor, versículo número 11, ¿lo tiene? Del 7 al 11, perdón, del 7 al verso 11. Dijeron, no verá, y este es digamos, como una especie de diminutivo del nombre de Dios. No, y dijeron, el pueblo dijeron, no verá Jehová. Mira, cualquiera, no creo que Dios me esté analizando cómo estoy viviendo. ¿Cuántas veces caminan por la vida pensando que Dios no está enfocado en ellos? Es decir, que cuando sale de su casa dice, bueno, mi Dios, cuando estés en la casa es que me está considerando. Y aquí para acá me encargo yo. Y ellos dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Y mira, versos, y aquí es lo que entender, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Y dice,
hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones, es decir, lo que tú oyes que otros reciben de castigo, no reprenderá, o sea, no vendrá a ti a castigarte en tu propia nación. Mire que, queriendo dejar por un momento el texto, a veces cuando vemos noticias de gran calamidad, decimos, ay Señor, gracias a Dios, aquí es un oasis. Cuando vemos que bombardean a los sirios y ahorita hay un problema muy difícil entre los sirios y los kurdos, dicen, ay, pero es por allá. Cuando vimos a Venezuela cómo se venía en picada con un avión sí, descompuesto que se estrellaba, ay, pero es allá. No creo que mi Diosito aquí, que nos ama tanto, lo haga aquí conmigo. O haga daño aquí en mi nación. Y ahora, mi amado, usted está percibido de los tiempos en los que vive. Usted ha visto cómo la calamidad, no solamente en asuntos de catástrofes naturales, nos ha sacudido. Eso fue un jalón de orejas para el pueblo. Pero el pueblo tragó, digirió y siguió su ritmo normal. Sí, causó desastre, lloramos, pero todo fue pasajero. Todo fue sumamente liviano. Y pasó. Y pensamos que Dios se ha hecho ciego, sordo y mudo. Porque nuestras leyes siguieron ofendiendo a Dios. Bueno, miren las universidades. Es de espanto. No necesariamente ahorita porque hay conflicto, no, en sus tiempos de estándares normales. Chicos jóvenes, arrimados de mano, tirados en los céspedes, pensándose como mujer y hombre. Y la sociedad, y son gente que está recibiendo instrucción, conocimiento terrenal. Nuestras leyes ven eso y dicen, qué lindo el amor en toda su expresión. Ponle una ley para que respalde esa unión. ¿Quién del pueblo salió a hacer bulla por el matrimonio homosexual? Como lo hacen por unos cuantos, por 40 centavos más en el galón de gasolina. ¿Quién del pueblo salió a protestar a las calles y a decir, huelga? Tiremos piedra, no que comento esto, pero eso dice el pueblo. Tiremos piedra, quememos llantas, cerremos carreteros, porque aprobaron la marihuana en su esplendor. Nadie. ¿Cuándo la iglesia se movió a protestar, entre comillas, porque el pueblo de Dios no protesta en las calles? Protesta en la iglesia. Clamando, rogando, intercediendo, llorando y gimiendo a Dios para que se revierta. ¿Cuándo? Nadie. Y piensas que Dios no está viendo todo esto. Y que Dios ve a su pueblo que tiene conocimiento, solo intelectual, de Él, sin poder reaccionar. ¿Tú crees que Jesús actuaría al ver que en su casa, o diríamos, dejaría de actuar al ver que su casa se ha convertido en un mercado? De que desde los altares lo único que sale son mensajes positivos, mensajes de prosperidad, mensajes de bienestar, mensajes de paz, mensajes de que van a mejorar tus caminos. ¿Tú crees que Dios, mi amado hermano, si estuviera presente, no cogiera el mismo látigo y votara a los mercaderes que han hecho de sus altares un negociado? Mi amado, vivimos en un tiempo totalmente de depravación. Dice la Escritura, Salmo 94, versículo número 9, el que hizo el oído, no dirá al escucharte a ti, su hijo, su pueblo. No pasa nada, no oremos, estamos viviendo difícil, ya va a pasar.
están así. Yo me angustio cuando veo que el pueblo reacciona solo por redes sociales. Yo me angustio. Porque esos mismos que mandan videos, fotografías, memes, de todo y que oremos, viene el día del culto de oración y no están orando. ¡Protesto! Hay que dar, manda la foto, olvida el clamor. ¿Y tu clamor dónde está? ¿Dónde estás? Hay que buscar de Dios, ahora sí, hay que buscarnos el clamor. ¿Y dónde está tu clamor? Si la iglesia está vacía. ¿Tú crees que Dios no oye eso? Bien dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Puro conocimiento. ¿Dónde está el pueblo que dice que hay que orar? Si ni siquiera en su propia iglesia local viene a orar. El que hizo tu oído no te estará escuchando. El que te formó el ojo para ver la atrocidad en la que vives no está viendo cómo tú reaccionas. El que castiga a las naciones no reprenderá esto. ¿Qué crees tú? ¿Que eres su engreído? No sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y los conoce muy bien. Cuando uno avanza, mi amado hermano, a Isaías capítulo 5, libro de Isaías, capítulo número 5. ¿Lo tiene? En el versículo número 21, libro de Isaías, capítulo número 5. Hoy me recuerdo de David Wilkerson. En el sentido de cómo reaccionaba frente a estas cosas. Dice el verso 21, ¡ay de los sabios! ¿Pero qué? Esos sabios que son sabios en sus propios ojos. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! Y de los que son prudentes, pero delante de sí mismos. ¡Ay de los que son valientes! ¿Pero para qué? Es decir, para satisfacer los deseos de su propia carne, para beber vino. Y hombres fuertes, pero para mezclar qué cosa. Los que justifican al impío mediante cohecho o soborno, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Mi amado, en Oseas capítulo 4, verso número 8, me impactó. Leído así superficialmente, bueno, aquí
no dice muchas cosas, pero no es así. En Oseas capítulo 4, versículo 8 dice, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Pregunto, ¿qué entiendes de esto? Mira que Dios te manda a leer la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cómo dice? Todo el mundo diga amén. ¿Cuántos le escudriñan? Y ahí muchos tragarán eso. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Léela. ¿Qué dice? Del pecado de mi pueblo comen. Mira que le está hablando al pueblo. Para con su mismo pueblo. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Dice la Nueva Versión Internacional respecto de este texto lo siguiente, versículo 8. El pecado de mi pueblo me interesa mucho. Dice aquí, es su comida. Verso 8. El pecado de mi pueblo es su comida, es decir, se alimentan de su propia maldad, se regodean en su perversidad. Un término nuevo, regodear. Apunte para los que les gusta apuntar y tener un poquito más de conocimiento secular. El término regodear significa lo siguiente: deleitarse, complacerse, pero mire, deteniéndose, ojo, deteniéndose en lo que se goza. Eso significa regodear. Repito, deleitarse, complacerse, pero con un sentido muy especial. Como que es más o menos como cuando usted está, coge el control remoto, ve un programa y está, a los hombres les encanta, le digo porque a mí también me pasa, a los hombres les gusta coger el control remoto y andar pasando de canal en canal, ¿verdad que así somos? Pero cuando algo nos llama la atención, ¿qué hacer? Algo muy semejante es esa última parte del texto. Es como que una vez que el pueblo se engorda de su propia maldad, luego de que está robusto de su maldad, entonces, no satisfecho de esto, ojo, no satisfecho de esto, dice la Escritura, que en su maldad levantan su alma. Es decir, mi querido hermano, que luego de haberse engordado de esto, entonces, definen un placer, o muchos placeres, y deteniéndose en ello, hermano, comienzan de alguna manera, digamos, a rebosarse en ello. Es decir, que de entre muchos males, hay unos cuantos que los tienen totalmente cautivos. Pero no está, lo curioso de este texto es que no le está hablando a la gente de allá afuera. Es que le está hablando a su pueblo. Y claro, muchos dirán, ¿y qué mal, hermano? Claro, si para el que ya está hasta cierto punto fastidiado de que Dios lo presione, para su propio caminar o andar, lo que él hace no es malo. Cuando se prende de un televisor y se queda horas de horas, para él eso no es malo. Cuando se queda clavado en una red social, de alguna manera engordando penosamente su, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, de hecho tiene un término. Cuando uno se deleita en ver videos ofensivos, que lo único que hacen es a la larga terminar dañándote la mente. A la larga, tú terminas deleitado de eso. Para muchos eso se llama morbo. El morbo no necesariamente tiene que ver con el área sexual. Puede haber morbo posiblemente por ver escenas sangrientas. La pregunta es, ¿no te parece que ese tiempo de morbo no podrías mejor llevarlo a los pies de Cristo? Pero estás deleitado en eso. Es como si no quiero. No.
Mi hermano, Dios en su palabra dice, versículo 8, el del pecado del pueblo, con el y repito de la NBI, de la Nueva Versión Internacional, del pecado de mi pueblo es su comida. Es decir, que ahora han reemplazado mi conocimiento, el verdadero, por cierto, lo han reemplazado simplemente por el recrearse de su propia maldad. Y en ellos se han detenido, como lo termina diciendo el versículo número 8, cuando levantan en su maldad, levantan su alma, es decir, como que se amanecieren para poder seguir recreándose en esto. El pueblo, amado hermano, ahora se ha hecho morboso de estas cosas. Dice la Escritura, mi querido hermano, acompáñeme al libro de Jeremías, capítulo 14. Jeremías da como bate en fiesta con esto. Como Pablo en piñata. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 14, dice el Espíritu Santo, verso número 10, Jeremías, capítulo 14, verso número 10, así ha dicho Jehová acerca, y siempre apunta penosamente a casa, a este pueblo. No piense que es usted solo, es toda la iglesia en general de este país. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron. Ay, ahí me duele. ¿En qué? ¿En qué? Le pregunté, ¿tú te consideras un mago? Todo el mundo me dirá aquí, yo, no. Y entonces, ¿por qué Dios lo dice? Porque es loco. ¿Por qué crees que Dios lo dice? ¿Ah? Yo te pregunto, cuando tú le dices a tu hijo, vago, eres un vago, ¿qué te dice instantáneamente? ¿Qué te dice? ¡Yo no soy vago! O él te dice, ay, sí, es verdad, yo que soy un vago, no sirvo para nada aquí. Así te dice, puto, no. Pregúntale a un padre de familia, hazle esta pregunta, oye, eres un vago, va a saltar como tigre. Y lo primero que va a decir, lo primero que va a poner delante es decir, yo trabajo. Es lo primero que va a decir. Yo trabajo. Yo traigo para esta casa. ¿Cómo que soy vago? Y Dios te dirá, tú eres vago. Y tú vas a confrontar y decir, estás loco, yo no soy vago. Y Dios dice, pero si yo te estoy viendo. Yo te estoy escuchando. Y yo sé que tú eres vago. Y dirás, ¿vago? Claro, como también lo supo decir el Señor en Malaquías, bajo otro contexto bíblico. Cuando Dios le dijo, vosotros todos me habéis robado. Y el pueblo saltó, ¿acaso soy ladrón? Usted sabe el texto. Sabe el conocimiento, pero no sabe qué implica ese conocimiento. Dios le dijo a ese pueblo, vosotros las naciones todas me habéis robado. Y el pueblo saltó y dijo, ¿en qué te hemos robado? Luego Dios confrontará en otra ocasión, en otro tema, ustedes son desleales. ¿Y en qué hemos sido desleales? Si venimos al culto. Y ahora, en Jeremías capítulo 14, verso 10, dice la Escritura que somos vagos. Y claro, muchos pueblos se están preguntando, ¿y en qué pues soy vago, hermano? Si yo trabajo. Yo no te voy a responder esa pregunta. Pregúntale a Dios. Y cuando Él te redarguya con su espíritu, entonces luego le dirás a ese Dios si verdaderamente Él está equivocado.
¿O no? Se deleitaron en vagar y no dieron reposo en sus pies. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Bueno, tomando ejemplos de la calle, yo siempre me paro en esa puerta y siempre estoy invitando gente, siempre. Siempre estoy, porque conozco bastante gente por aquí en la Acción Popular. Y conozco de vista, obviamente, conozco de vista a muchas personas, y muchos de ellos. ¿Sabe usted que en esta iglesia han entrado cerca de 4.000 personas? ¿Mira tanto? Sí. Desde que empezamos hace ya casi 9 años, a la fecha, por esa puerta, por así decirlo, o en esas sillas se han sentado en totalidad aproximada cerca de 4.000 individuos. Sin temor a equivocarme. Por eso tenemos registros, tanto de adultos hasta los infantes. Y son esos los que pasan. Pasan y repasan. Y yo siempre los invito. Ven a la iglesia, los viernes domingo. Sí, yo voy a ir. Es que estoy ocupado y estoy trabajando. Nadie me puede decir, es que estoy vago. No, nadie me dice eso. Es que estoy ocupado. Digo, pero mire que tiempo es en la noche. Sí, que también estoy ocupado en la noche. Digo, pero venga el domingo, venga a orar, venga la noche también a orar. No, es que esa hora estoy ocupado también. De lunes a domingo estoy ocupado. Y otra vez, solo por citar un solo caso, vi a una señora que siempre, inclusive venía por un tiempo y se fue, y otra vez vino por un tiempo y se fue y así. Pero llegó un momento en que paró y ya no vino más. Y yo siempre la veía que pasaba y repasaba. Y estoy ocupada, es que no puedo. Y un buen día la vi con un grupo de amigas, bien uniformada, con esas acuerdos de spinning, creo que le dicen, ¿no? Son las personas que hacen bailoterapia, creo que algo de esto, ¿no? Con un grupo. Y yo le digo, ¿y qué pasó? Y no estaba ocupada. Yo digo, y no, que no tenía tiempo. Y si usted le pregunta a esa persona, ella le dirá que es la persona más ocupada. Pero Dios le dirá, eres un vago. Porque eres ocupado para ti, pero para mí, cuando yo te demando algo de tiempo, algo de esfuerzo, algo de dedicación, algo de oración, algo de involucramiento, algo de servicio, para mí eres un vago. Siempre estás ocupado en lo tuyo y nunca tienes espacio para lo mío. Eres un vago. ¡Qué contradicción! Ocupado pero vago para Dios. El pueblo ama. ¿Qué cosa ama el pueblo? Pero es terrible. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Eso más o menos como dicen, claro que nos vamos ahora. Hay que hacer algo. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y mucha gente dirá, hermano, pero eso es pecado. Para Dios sí. Para ti no, pero para Dios sí. ¿Sabes por qué? Porque has amado más este mundo que a Él. Eso es traición para Dios. Eso es adulterio para Dios. Ay, hermano, no sé, pregúntale a Dios. Porque Dios a este asunto le llama pecado. A esta falta de que me importismo, porque de alguna forma, porque
querer crecer en Dios, por querer rogar por las necesidades de otros, por querer, mi amado hermano, sí, porque Dios anhela que tú lo busques, que tú lo ames, que tú te preocupes por los tuyos, por tu familia, pero de una manera espiritual sobre todas las cosas. Cuando no lo haces para Dios, esto es una ofensa. Bien dice Dios en este verso, no, mi alma no se agrada de ellos. ¿Cómo le piden a Dios? Orando, Señor, quiero hacer lo que te agrada. Y a la primera oportunidad, brillas por la ausencia. A la primera. ¿Cuántos faltaron esta semana que ha habido dificultades en el transporte? ¿Cuántos faltaron a sus trabajos? La gran mayoría del día no, a pie me iba y llegaba. Madrugada para estar ahí. La mayoría. Pero la casa de Dios estaba desierta. Claro, cuando hay pretexto válido, entonces el pretexto válido. Pero cuando es para el patrón secular, ni el estado de sección, ni el estado el toque de queda. Porque hoy no consigue un poquito que le queda. Hermano, Dios está equivocado. ¿O somos nosotros los que estamos viviendo en desobediencia? Él miente. Y yo tengo la razón. Dice la Escritura, mi amado hermano, versículo número 11, porque quiero leer, mi querido hermano, un poquito más adelante. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y usted dirá, hermano, pero tan grave, tan severo es el castigo, solo porque amaba de vez en cuando unas canitas al aire. No sé, pregúntale a Dios. Yo no quisiera ver de esta forma. Es como que Dios está en un hospital atendiendo un asunto grave y tú, siendo parte de la familia de Dios, estés de vacaciones. Míralo aún de esta manera. Es como que tú, mamita, estés sentada, postrada en un pasillo esperando los resultados de qué pasa con tu hijo en quirófano, mientras tu esposo dice, yo creo que es tiempo de ir a la playa. Y me lo merezco porque me rompo el lomo los 365 días del año. Tu mujer te mira y dice, mira, si te vas de una vez, llévate tus cosas. Así te lo dirán. Si te vas a ir de una vez, llévate todo, porque es justamente ahora donde yo quiero ver lo que tengo como marido. ¿Me entiendes? Y yo creo que el país nos necesita como iglesia. Porque es justamente ahora cuando la iglesia busca, clama y postra su espíritu delante de ese Dios para que tenga misericordia. Dice la Escritura, en Oseas, que es el texto base, en el versículo número 9, hasta aquí voy a llegar Dios mediante, y será el pueblo, y esto es lo terrible, como el sacerdote. Es decir, es como que Dios entra en un cuarto, coge un hacha y sin oportunidad de agacharse dice, voy a cortar cabezas sin importar quién caiga. No, que eres el pastor, no me interesa. Pasa el hacha. Será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré
por su conducta. A la larga esto define todo. No importa ni lo que tú digas, no importa lo que tú puedas argumentar, lo que tú puedas justificar, no importa si tienes pretextos válidos, si tienes las excusas perfectas, no importa si a la verdad lo que dices es verdad. A la larga Dios dice, tranquilo, por tu fruto yo te juzgo. Es tu conducta. Es decir, es tu forma de conducta, viene de conducción, de conducirse. A la larga, ¿cómo te conduces? Posiblemente en tu vida secular muy bien, pero en tu vida espiritual terriblemente mal. Y a la larga, en balanza, mi conducta secular debe de tener armonía con mi conducta espiritual. Debe de ir a la paz. Mi querido hermano, dice la Escritura, versículo número 9, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme. Y eso es lo que define todo. Tu hijo te puede decir, papito, te amo, te quiero, te abraza y tú, ay, qué lindo, hijo, cómo me quieres. Viene el quintimestre, te enseña la libreta, 04, 03, 02 en diversas materias. ¿Qué define? Los besos, los abrazos, los te quiero, o la libreta. ¿Qué define? La conducta académica de ese muchacho. ¿Dónde queda entonces los besos, los abrazos? El papito, te quiero, vamos a cantar alabanza. Grande es Él, maravilloso, grande y fuerte es nuestro Dios. Si mi conducta, mi libreta, está en rojo. ¿Dónde hay? Nunca hay, acompañado a una alabanza, nunca hay un levantarse en madrugada y llorar. Broncas. ¿Qué define mi vida? Yo dice, tranquilo, tu conducta, porque yo te oigo, yo te estoy viendo, yo te formé, yo sé cómo vives. Sé que puedes hacer el esfuerzo adicional para buscarme, pero no te da la gana de hacerlo. Para cuando coger un carro, sabiendo que no hay madrugas, oye, ya luego hasta el despertador por una hora antes, con un carro, mi amor, y por una hora antes. Porque sabe que no habrá transporte, pero sabe que tiene que cumplir una responsabilidad secular. Ahí sí adelantas el reloj despertador. Ya que te vienes a dormir. Y aquí estás apurado. No me refiero aquí al culto, sino aquí en las cosas de Dios. La iglesia en tiempos de oración se queda de ahí. El pueblo ya no viene a orar, ya no viene a clamar, ya no viene a doblar su corazón, no su rodilla, su corazón delante de Dios. Y para pena y vergüenza lo digo, los que sirven son los que menos oran. Para vergüenza lo digo. Los que más sirven son los que más deberían de venir a orar. Porque al que más se le da, más se le demanda. Dirán los otros, Salicia, por eso yo no sirvo. Doble falta. Consciente de tu situación y endurecido del corazón, te jactas en tu balance. Doble falta. Mi amado, estás bien en tu vida con Dios. Yo creo que lo que está pasando en el país es lo que está pasando en la iglesia. Con una diferencia, aquí no tiramos piedras, no hacemos vandalismo. Aquí más bien el mundo nos tira las piedras.
porque nos tira piedra para poder servirle más. Nos prenden candela para estar más en el fuego de la fogata de ellos. Así nos trabaja el mundo. Y cuando se trata de tiempo, mi amado hermano, el mundo nos tiene totalmente envueltos. Mientras que en lo espiritual, cada vez estamos, como lo dice la Biblia, que el amor de muchos se está enfriando. Hay quienes son pecadores conscientes. Yo mando mensajes por WhatsApp y muchos dicen, pastor, yo sé que estoy frío, pero no hagas cosas malas. Y que estar frío en Dios no es andar mal. Yo sé que no le busco, yo sé que no vengo, yo sé que esto, que lo otro, pero yo no estoy haciendo nada malo. Pero para Dios sí es algo malo no buscarlo, sí es algo malo no orar, sí es algo malo no tener, mi amado hermano, peso, ojo, peso por lo que Dios me ha dicho en su palabra, que debo de velar y de cuidar, no solamente por mi propia vida, sino por la vida de los demás. Dice la Escritura, y ayer le decían los muchachos, porque nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida. Yo sé que posiblemente no estaremos en una trinchera recibiendo una bala en la cabeza. La pregunta es, veo cómo caen otros con balas en la cabeza, pero ¿por qué yo no vengo aquí en sus atrios a rogar para que Satanás detenga esa bala? Porque él me ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero mi Dios, como dice por ahí un sobrino mío, mi Dios y mi Cristo, dice él. Pero mi Dios y mi Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo. Ven a orar a ese Dios, ven a orar a ese Cristo que puede ayudar a los que están allá en conflicto. Pero no te quedes de brazos cruzados. No ronques sabiendo que hay otros que están desvelados en angustia. Amén. Mi amado hermano, hay mucha tela que cortar, pero quiero en Dios creer que el Señor no está solamente golpeando tu conciencia o tu mente. Dios quiere ver un cambio. A la larga, tu conducta te va a definir. Por sus frutos seremos conocidos delante de Dios. Cambia tu manera de pensar para que pueda cambiar, decía en una versión, tu manera de vivir. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde rica y poderosamente. Amado Dios y Dios Padre Celestial, comemos y no nos saciamos.